En el nombre de Jesús, amén. Bien, estamos en este mes que tenemos como eslogan, como declaración, viviendo la plenitud del Espíritu. La semana pasada, bueno, Elena, yo escuché el de Elena, ¿Cuántos escucharon el de Elena? Los que vinieron. Los que no vinieron, ¿por qué no lo escucharon? Yo lo escuché, No vine, pero lo escuché. Excelente la prédica de Elena que nos enseñaba ese transcurso de un desierto al jardín, como lo vivió el Señor Jesús y cómo Él estuvo lleno del Espíritu en todo ese proceso, ¿sí? Y yo hoy quería compartirles acerca de la vida en el Espíritu a la que somos llamados todos nosotros. Todos nosotros fuimos llamados a vivir una vida en el Espíritu. Lucas 4:1 dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Luego en Mateo 4:1 dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí comienza el tiempo en que el Señor Jesús iba a ser levantado para comenzar su ministerio. Esto sucede apenas Él es bautizado, cuando viene el Espíritu en forma corporal como paloma sobre su vida y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esto nos habla de que el Señor Jesús vivió una vida llena del Espíritu. Él, como el Hijo de Dios, fue llenado, fue ungido con la presencia del Espíritu Santo. Podemos citar Lucas 4:17, que cuando terminaron esos 40 días de ayuno y oración, Él fue a una sinagoga. Lo primero que hizo fue ir a una sinagoga y dice: se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Luego enrolló el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente y entonces Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Luego en Isaías 11:1 y 2 leemos: una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y el de temor del Señor. Y acá vemos, lo leo rapidito porque no me voy a detener en esto precisamente, pero sí quería citarlos porque quiero que entendamos que el Señor Jesús vivió su vida, su ministerio lleno, conectado con el Espíritu Santo. Todo lo que hizo no lo hizo porque sí solamente. Y nos enseña que todos nosotros necesitamos, porque si Él necesitó de ese poder en su vida, ¿cuánto más nosotros? El Señor nos llama a vivir una vida en el Espíritu Santo, a vivir una vida en Él. Y para poder hacer eso, para poder vivir una vida en Él, quiero retomar una enseñanza de hace unos cuantos añitos atrás que tiene que ver con las dimensiones del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Algunos se van a acordar, otros quizás no, otros ni siquiera estaban todavía porque fue hace bastante. Pero quiero que analicemos 3 direcciones, 3 dimensiones del Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas. Esas 3 dimensiones son el Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando hablamos de bautismo y de llenura, estamos hablando de que necesitamos al Espíritu en todo nuestro ser, inundando todo nuestro ser.
Si yo agarro este vaso y comienzo a ponerle agua, va a llegar un momento en que va a estar lleno, ¿sí? Y este vaso yo puedo decir, bueno, lo llevo hasta aquí, lo llené de agua. Ahora, ¿qué pasa si este vaso así lleno lo sumerjo en agua? Va a estar afectado por el agua dentro y afuera. Y las dimensiones del Espíritu nos hablan de eso. Nos hablan de estar afectados por el Espíritu en toda manera. Dentro, fuera, sobre, en todo. De eso se trata, ser bautizados en el Espíritu y llenos del Espíritu. Necesitamos todo ese accionar, esa dinámica del Espíritu para nuestra vida. Hoy meditaba y decía, Señor, si tomáramos, si nos diéramos cuenta de que el Espíritu del Dios creador del universo habita en nuestros corazones. Si tomáramos conciencia de eso, ¿cómo cambiaría todo en nosotros? Porque, hermanos, la razón de ser de la iglesia es ser portadora del Espíritu de Dios. Tu vida, si no tiene al Espíritu Santo operando, se transforma en una vida religiosa. Porque comenzamos a tratar de hacer las cosas que nos exige, en cierta manera, Dios o la iglesia, pero las comenzamos a hacer desde las fuerzas humanas. Pero cuando es el Espíritu de Dios el que te impulsa, te llena, te lleva, no necesitas ni siquiera de tus fuerzas, solamente de tu disposición. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar, a entender eso, a entender la grandeza del Espíritu de Dios. Hablaba el otro día con una hermana, fuimos a visitarla y yo le decía, ¿vieron cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés? Dice que habían varios grupos, la iglesia que recibe al Espíritu. Habían algunos confundidos, no sabían qué pasaba, y otros decían, están borrachos, ¿no? ¿Por qué decían eso, están borrachos? Porque estaban viendo algo que como que no les cerraba lo que estaba pasando. Y a veces yo he visto hermanos llenos del Espíritu y parece que están borrachos, pero están llenos del Espíritu. Y es que cuando el Espíritu del Dios Todopoderoso, ese que creó los cielos y la tierra, tiene la misericordia de tocar tu vida, de tocar tu cuerpo mortal, ¿cómo no vas a reaccionar de alguna manera? Algo pasa, no podemos quedarnos así como si nada. El Dios Todopoderoso tocando tu cuerpo mortal, alguna reacción vas a tener. No pasa solamente por acá, pasa por todo el ser cuando lo toca el Señor. Y algo te va a pasar, algunos se van a quebrantar, otros van a sentir fuego, otros van a comenzar a activar sus dones y algo va a pasar. Porque es el Dios poderoso tocando tu vida, limitada, finita, mortal. El Dios de la vida tocando tu cuerpo mortal. Algo tiene que pasar. Siempre pasa. Por lo tanto, no le tengamos miedo a que el Señor, si tiene ganas de tocar tu cuerpo, te pase algo. Sería lo mejor. Yo siempre le digo, Señor, tócame. Y me ha tocado muchas veces. Y no siempre ha sido la misma reacción. Pero qué lindo que es cuando lo hace. Yo quiero hablarles entonces de estos 3 puntitos. Y vamos al primero, el Espíritu Santo con nosotros. Con nosotros. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador
para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Nos centramos allí, permanece con ustedes, para que esté con ustedes. Cuando hablamos del Espíritu Santo con, nosotros estamos hablando quizás de la manera más literal de entender y de traducir la palabra parakletos. ¿Sí? Parakletos en griego, traducido al castellano, la mayoría de las Biblias lo traducen como consolador. Pero parakletos en el griego es una palabra mucho más profunda y mucho más grande. No solamente es para consolar. Parakletos se usaba para aquellos que oficiaban de abogados, de alguien que tenía que ponérsete al lado para ayudarte, para enseñarte, para guiarte. Y el Señor Jesús les está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro Parakletos. ¿Por qué dice otro? Porque el primer Parakletos era el Señor Jesús. Y cuando dice otro, me encanta que la palabra diga, es tan precisa, ¿no? Porque la inspiración del Espíritu en la palabra podría haber usado una de dos palabras para decir otro consolador. Está la palabra hétero, que significa otro, y la palabra alos, que significa otro. Pero la palabra hétero, para decir otro, está hablando de otra persona diferente a vos. En cambio, la palabra alos, que es la que usa acá, está hablando de otra persona igual a vos, de tu misma esencia. Entonces el Espíritu es la esencia misma de Jesús con los discípulos ahora. Y como que les está diciendo a los discípulos, así como yo los pastoreé, así como yo estuve con ustedes, así como yo les enseñé, los guié, los alimenté, así como yo los contuve, así como yo los consolé, los exhorté, así ese otro consolador los va a hacer con ustedes. Por eso que, hermanos, no podemos dejar al Espíritu Santo en una esquina. Todo bien con el Padre, todo bien con Jesús, pero al Espíritu Santo. No, porque justamente Jesús lo envió para ocupar el lugar que Él dejaba. Y para que ocupando ese lugar nosotros tengamos en su presencia, en su compañía, quien nos dirija, quien nos enseñe, quien haga todo lo que el Señor Jesús hizo con los 12. ¿Querés vivir la experiencia de los 12 con Jesús? Entonces comenzá a vivir la experiencia de tu vida con el Espíritu. Juan 14, 26 dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Los consolará. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sí, muchas veces necesitamos consuelo en nuestras situaciones difíciles y el Espíritu Santo, como el gran consolador, viene a traer ese consuelo. Nos levanta, nos da poder, nos da paz. Pero en el sentido también que lo está diciendo el Señor es porque los discípulos, cuando el Señor muriera y resucitara y ascendiera, iban a quedar solos. Y lo que pasó con los discípulos cuando sucedió todo eso es que los discípulos se sintieron desamparados. Ellos no entendían qué estaba pasando. Ellos no entendían, ¿y ahora qué decían? ¿Y ahora quién nos va a guiar? ¿Y ahora quién nos va a acompañar? ¿Y ahora quién? Pero tenemos al Espíritu que viene y ocupa el lugar del Señor para consolarnos de esa ausencia. El Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya.
les conviene. Porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu. Si yo no me fuera, no vendría el Espíritu. Y entonces trae ese consuelo de suplir la ausencia que el Señor Jesús iba a dejar. Ya no iban a estar desamparados. Y encima los discípulos, cuando vino el Espíritu, ya no andaban preguntando, necesitamos a Jesús, ¿quién nos va a guiar? No, ahora fueron empoderados y ellos salieron al frente. Ellos fueron adelante. Ellos comenzaron a hacer lo que antes su maestro hacía. Ahora no andaban siguiendo las instrucciones de Jesús, ahora seguían las instrucciones que el Espíritu ponía en sus vidas y salían adelante, empoderados, valientes. Juan 16:12 dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Bueno, me quiero detener un poquito ahí. Mira que yo soy maestro, entonces no puedo. Saben que la palabra sobrellevar en el griego significa poder levantar algo, ¿sí? Y acá Jesús les está diciendo, miren muchachos, estaban en la cena del Señor. Y Jesús les venía hablando. Si ustedes se ponen a leer los capítulos del 13 de Juan en adelante, todo lo que le habló es tremendo. Una cena con una comida bien contundente. Pero dice, muchachos, tengo tanto para decirles. Me encantaría poder decirles otras cosas más profundas, pero ahora ustedes no las podrían sobrellevar. No les da, y no los quiso subestimar, pero no les da la cabeza para entender, porque no se pueden entender con la cabeza. Porque tu disco rígido no tiene la capacidad de almacenar la información espiritual. Se tiene que transmitir a través del Espíritu. Por eso dice, ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Necesitaste en algún momento que alguien te enseñe las cosas? ¿Tuviste dudas en algún momento? No sé si esto será de Dios, esto no será de Dios. Doctrinas que por ahí voy a decir, pero Señor, esto será tuyo, no será tuyo. ¿No tuviste ese problema alguna vez? Yo sí. Y fueron momentos de crisis. Pero ¿qué pasa? En ese momento, ¿qué hice? Señor, fui al Maestro, al Espíritu Santo. Fui y le dije, Señor, no entiendo. Quiero que me expliques. Quiero que me lo reveles. No necesito entenderlo acá, necesito entenderlo acá. ¿Y saben qué pasó? Que muchas doctrinas que antes yo decía, no, nada con eso, comenzaron a aclarecerse y comenzaron a instalarse y a revelarse en mi espíritu. Las comencé a entender desde lo espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Porque para eso vino. Él les enseñará todas las cosas. Él los guiará, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Necesitas ir a la verdad? Hermanos, como muchas veces he dicho, yo no creo en la palabra equilibrio. Algunos ya se ríen porque siempre soy así, ¿no? Pero ¿saben por qué no creo la palabra equilibrio? Porque la Biblia no nos manda a buscar equilibrio, sino a ser guiados hacia la verdad. ¿Y sabes qué? A veces la verdad no tiene nada que ver con lo que algunas personas dicen equilibrio. Porque el equilibrio, ¿quién lo establece? Los hombres. Un poquito de acá y un poquito de allá, ¿no? Y nos ponemos en el medio. No, Dios nunca nos mandó a eso. El Señor nos manda a la verdad, a que seamos guiados por el Espíritu a la verdad.
Él es el único que lo puede revelar. Él es el único que lo puede enseñar y el que nos puede guiar, porque es el Espíritu de verdad. Y dice, Él les hará saber las cosas que habrán de venir. Y acá viene esa parte profética del Espíritu. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Acá está diciendo, Él les va a enseñar las cosas que habrán de venir. Necesitas saber de tu futuro, necesitas saber de lo que va a pasar, Él va a traer esa revelación. Porque en Él está el poder darnos esa guía. Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Esto nos compartía Gavino en la primera prédica sobre este tema. Y él decía, démoslo vuelta. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Sos guiado? ¿Sos guiado por el Espíritu? ¿Sabes a dónde te lleva? ¿Sos guiado por el Espíritu? Podés escuchar esa voz interna que no necesariamente tiene que ser una voz audible. Para algunos sí. Para otros es algo que el Señor desde adentro comienza a hablar, que a veces es casi inexplicable, pero es su voz hablando, su voz guiando, su voz estableciendo lo que Él quiere para tu vida, guiando. Acá está la evidencia, hermanos, de si somos hijos de Dios. Hay gente que dice, no, yo leo la Biblia nomás. Bueno, está bien, lee la Biblia, pero ¿te guía el Espíritu? ¿Te guía el Espíritu Santo? Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces, vayamos a Él. Que venga a tu vida. Que llene tu corazón. Que traiga ese encuentro y esa transformación que cambia todo. Para que puedas escuchar su voz. Para que puedas escuchar hacia dónde te dirige, hacia dónde te quiere, hacia dónde te lleva. Necesitamos imperiosamente escuchar la voz del Espíritu. Hay tantas voces, que es imperioso, mis hermanos, en medio de todo este ruido, de todas esas voces del mundo, poder escuchar la voz del Espíritu. Porque a veces escuchamos la voz de lo que dice las noticias, lo que dice la economía, lo que dice la política, los noticieros. Escuchamos las voces de los vecinos, de la gente en la calle. Escuchamos las voces incluso de hermanos o de parientes. Pero ¿cuál es la voz certera? ¿Cuál es la voz que te va a dar la verdad y la guía para tu vida? La voz del Espíritu. No hay otra. Él te va a decir por acá. Y aunque parezca que por ahí no es por ahí. Creo que Gavino también o Elena, no me acuerdo, los dos, citaban cuando Pablo y Saulo, no, Pablo y Bernabé iban a ir a Frigia, ¿no? Y el Espíritu que les dijo, no. ¿Acaso no habían gente para predicarle ahí? ¿Acaso no había gente que necesitaba de Dios en Frigia? Bueno, entonces no vamos a Frigia, vamos a Bitinia. Eso estaba en la agenda de Pablo. ¿Y el Espíritu que les dijo? No. Bitinia tampoco. ¿Acaso no había gente en Bitinia que necesitaba del Señor? ¿Por qué el Espíritu les dice no? Porque los llevó por otro camino. El camino correcto. Hermanos, no solamente tenemos que hacer lo bueno, tenemos que hacer lo correcto. Y lo correcto es escuchar la voz del Espíritu y su guía. ¿Por dónde es?
Señor, mostrame, porque si es por mí y me mando a hacer cosas, decido. Pero ¿es tu voz? ¿Es lo que vos querés? Yo me he equivocado mucho por escuchar mi propia voz. Pero cuando he escuchado la voz del Espíritu, a pesar de que decía, Señor, pero ¿estás seguro? Que te pones a discutir con el Señor. Señor, ¿estás seguro que es por ahí? Y el Señor te dice, dale, es por ahí. Pero Señor, ¿no te habrás equivocado? No, dale, es por ahí. Bueno, y pasás y te das cuenta que el camino es el correcto. Por eso necesitamos al Espíritu con nosotros, hablándonos, guiándonos, enseñándonos y hasta mostrándonos lo que ha de venir. Amén. Segunda dimensión, el Espíritu en nosotros. Juan 14, 17, al final el Señor le dice, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Esto es tan grande, como les decía yo recién, hermanos. Entender que el Espíritu del Dios poderoso ahora está en nosotros. Simples mortales, limitados. Ahora está dentro. Esto es tan importante. Esta es una promesa del Señor. Esta es la razón por la cual Él les dijo, les conviene que yo me vaya. Él promete no dejarnos solos. Él enviaría al Espíritu Santo ya no para que habite con nosotros, sino también para que habite en nosotros. Y acerca de esto el Señor Jesús dijo, del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Y en Juan 4, 13 y 14 dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Hermanos, cuando el Espíritu viene dentro nuestro, en nosotros, es cuando comenzamos a sentir desde adentro un fluir, una fuente, ríos. Cuando habla fuente acá, habla de esos manantiales, esas vertientes de agua que a veces se encuentran en la cordillera, ¿no? Que sale agua, sale, no para de salir. Todo el que cree en Jesús comienza a experimentar desde adentro algo que fluye, algo que comienza a llenar su ser y comienza a desbordarlo. Es la experiencia del Hijo de Dios, es la experiencia de aquel que se ha entregado y ha creído y comienza a sentir desde adentro esa agua que fluye. ¿Cómo está tu fuente? ¿Cómo está el río en tu vida? Porque el único que puede alterar el fluir de esa agua somos nosotros mismos. A veces el río en algunos se transforma en un hilito de agua. Apenas corre un hilito. En otros la fuente apenas brota un poquito de agua. Cuando el Señor lo que quiere es que fluya y puedas compartir eso con otros. Que la vida que el Señor está trayendo a tu vida fluya y desborde y toque a otras vidas y así podamos transformar corazones. Cada vez que en la palabra aparece el río de Dios, aparece transformando los desiertos. Isaías es como que es una imagen recurrente en ese profeta de el río transformando los desiertos. Sol nos pintó que ha tenido muchas interpretaciones, pero es un desierto también. Cuando ella me lo comentó, de hecho Isaías dice ahí abajo, ¿no?
porque es el río transformando un desierto. El río de Dios transforma los desiertos, pero el río de Dios fluye a través de nosotros. Debe fluir a través nuestro. Si su Espíritu está en nosotros, hermanos, va a haber varias cosas que van a suceder en nuestro interior. Tienen que pasar en nuestro interior. Gálatas 5, 22, 23. Primero, transformación de nuestro ser. Gálatas, que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Acá hay un buen indicador de si el Espíritu de Dios está trabajando en mi vida. Porque estas cosas, si bien en la carne las puedo emular, las puedo imitar, en la carne no permanecen mucho. En la carne puedo imitar amor, pero se me va a acabar cuando me cruce con alguien. Hasta ahí llega el amor. En la carne puedo tener paz, pero al primer conflicto, chao. En la carne puedo tener paciencia, pero tiene un límite. Cada una de estas partes del fruto en la carne se pueden imitar. Pero cuando es fruto del Espíritu, es algo que el Espíritu lo generó. No es que yo tengo que, no, la palabra dice que yo tengo que tener amor y ando a los abrazos con todo el mundo y ando a los besos. No, la palabra dice que tengo que tener paz y hago yoga para tener paz. Y la palabra dice que tengo que tener paciencia y tengo que ser un hombre paciente. No, porque no funciona así. Porque esto es fruto del Espíritu. Se genera solo en presencia del Espíritu. Mientras más esté conectado al Espíritu, esto se va a generar solo. No vas a necesitar ni hacer fuerza. De un día para otro te vas a dar cuenta, pero yo antes hubiese reaccionado de otra manera. Antes hubiese hecho otra cosa. Antes hubiese explotado y ahora no lo hice. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el fruto está creciendo. Porque si el Espíritu Santo está en tu vida, comienza a generar adentro todas estas cosas. Por eso hay que darle mucho lugar al Espíritu en nuestras vidas. Segundo, testimonio de la paternidad de Dios sobre nosotros. Romanos 8, 15 y 16 dice, pero ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes qué pasa, hermanos? Que el Espíritu adentro tuyo todo el tiempo está diciendo, sos hijo, sos hijo, sos hijo, sos hijo de Dios. Dios es tu papá. Tienes al mejor papá del mundo, del universo. No tengas miedo. Puedes clamar y papá va a estar ahí. El Espíritu está dentro nuestro dando ese testimonio todo el tiempo. Me gusta ver esta imagen porque dice que no tenemos un espíritu que nos esclavice al miedo, ¿no? ¿Viste cuando somos chicos y saliste a jugar a la calle y se te vino uno más grande, ¿no? Y te quiso quitar la bicicleta, la pelota, la muñeca, y te pelea y te saca las cosas. Y vos solamente decís, ¡papá! Y aparece papá. ¿Y qué pasa con el que te quiso robar o te quiso hacer algo? Se las tiene que tomar. Se tiene que ir. Porque ese es nuestro papá. Nuestro papá que nos defiende. Nuestro papá
al que podemos clamar y decir, acá estoy, hijo, acá estoy. El Espíritu Santo te da esa convicción interna. El Espíritu Santo es el que te dice constantemente, Dios es tu papá. Amén. Testimonio de Jesucristo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Por qué lo dice, hermanos? Porque en aquel entonces Jesús era rechazado. Nadie creía lo que nosotros creemos hoy de Jesús. Nadie decía que Jesús era Dios hecho hombre. Habían salido muchas teorías y muchas doctrinas falsas acerca de Jesús. Pero si hay alguien que va a traer claridad de quién es Jesús, es el Espíritu. Él da testimonio, atestigua, testifica de quién es Jesús. Él nos hace enamorarnos de Jesús. Por Él adoramos a Jesús. Por eso yo quiero desafiarte en esta noche que si tu adoración a Jesús y tu imagen de Jesús está distorsionada, vayas al Espíritu. Porque Él da testimonio de Jesús. Otra cosa que sucede internamente, porque lo tenemos a Él, revelación. 1 Corintios 2:9 al 10 dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Wow. Tremendo esto. ¿Has tenido alguna vez una revelación? Que sentís que se te cayeron los velos de los ojos y wow, Señor, y te llena, una revelación te llena. Una revelación hace que tu corazón se hinche, una revelación te vivifica. Porque no es solo palabra muerta, una información, es revelación, es palabra que viene directo del cielo y podés entender lo que antes no entendías. Y es el Espíritu el que trae esa revelación. Por eso, conectate al Espíritu. Allí Corintios al final de este capítulo dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual, como oré hoy. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede acomodar lo espiritual a lo intelectual. A veces nosotros queremos entender, Señor, pero pasarlo por acá, yo necesito entenderlo, necesito razonarlo. ¿Saben qué? El otro día charlaba con un hermano que estaba también con una pequeña crisis así y me dijo que el Señor estuvo orando, hizo muy bien, buscó al Señor, oró y el Señor le dijo, no necesito que entiendas todas las cosas. Recibílas, que sean reveladas a tu espíritu. Por eso, por ejemplo, cuando oramos, los hermanos que tienen don de lenguas, dice la palabra que el razonamiento quedan sin fruto. O sea, no entienden lo que están haciendo, pero sí están siendo edificados, sí están siendo ministrados, están viviendo una experiencia espiritual con el Espíritu que los está ministrando internamente. Los fortalece, les aclara, hace un montón de cosas esa experiencia. Por eso, hermanos, la revelación trae algo que quizás no lo entiendas del todo, pero lo vas a entender en tu espíritu. Ahí es donde primero se tiene que entender. Hay muchas cosas que yo también las recibí en mi espíritu primero. No las podía entender de otra manera, pero después Dios me las fue acomodando. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy, como les dije, soy maestro de la palabra.
Necesito tener fundamento. Necesito tener fundamento. Y muchas veces me pasó que recibí algo del Señor y no lo podía explicar. No tenía la base como para decir, es así, ¿no? Pero poco a poco después el Señor, mientras eso se iba revelando e iba creciendo adentro mío, Dios comenzó a acomodarlo con pasajes de la palabra, tac, tac, hasta que pude ponerle el fundamento. Por eso, hoy busco revelación. Revelación. Que el Señor lo muestre, que el Señor lo revele. Porque el Señor nunca va a enseñar algo que no esté fundamentado en su palabra también. Aunque al principio quizás no lo entendamos. ¿Sí? Pero que sea algo que se va acomodando al espíritu, no solamente a la cabeza, al espíritu. Otra cosita, discernimiento espiritual. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Que el hombre natural, dice, no percibe. O sea, pueden estar pasando ángeles a su lado y no se va a dar cuenta. Puede estar pasando Dios mismo al lado y no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. Pero cuando uno está lleno del Espíritu, empezás a discernir ambientes, a discernir personas, discernir corazones, discernir motivaciones, intenciones. Uno como que entra en un nivel distinto de ver a los demás, de ver los ambientes. Nosotros hemos ido a casas con mi esposa, donde entrando a la casa inmediatamente sentís, acá pasa algo. Uno discierne los ambientes. Hablas con personas, esta persona, algo no me está cerrando. ¿No te ha pasado eso? Discernimiento. Pero necesitamos discernimiento para todas las personas con las cuales tengamos que relacionarnos. He enseñado que hay 3 fuentes desde las cuales puede venir algo: Dios, el hombre o el diablo. Y yo necesito tener discernimiento para saber de cuál de estas 3 fuentes estoy recibiendo. Si yo no tengo discernimiento, puedo estar rechazando algo que es de Dios y recibiendo algo que es del hombre o del diablo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Por lo tanto, crezcamos en discernimiento espiritual por nuestra conexión con el Espíritu. El Hijo de Dios es quien en el Espíritu vive, experimenta una obra espiritual interior que lo transforma. Esta obra depende de la llenura, ¿no? Se va llenando. Editen eso, por favor. Se va llenando. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien, llénense del Espíritu. Llénense. No se emborrachen con vino, llénense, emborráchense del Espíritu. Ahí está la clave. Punto 3. Ustedes dijeron 3 puntitos. Pasa rápido. Al hablar del Espíritu sobre nosotros, es un nivel de profundidad, ¿sí?, que va propiciado por las otras 2, pero que tiene que ver con unción. Unción. El Señor Jesús dice lo que leíamos hace un ratito, que él leía de Isaías y que se había cumplido en su vida. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido.
me ha ungido. El Espíritu sobre nosotros es para unción. Está con nosotros, está en nosotros, pero tiene que estar sobre nosotros, porque ese sobre nosotros es la unción que activa nuestros dones, nuestro ministerio, el poder del Espíritu fluyendo a través de nosotros. El Señor Jesús, cuando dice me ha ungido, dice para. Toda unción tiene un para qué. O sea, Dios no te va a ungir para nada. Toda unción tiene un para qué. Y fíjense que acá el Señor dice para proclamar las buenas noticias a los pobres, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos, proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Tiene un para qué. Por eso necesitamos en nuestro ministerio, hermanos, en nuestro ministerio la unción del Espíritu. Necesitamos que esté con nosotros, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos el camino, pero también lo necesitamos en nosotros, transformándonos desde adentro, haciendo toda esa obra interior, pero también lo necesitamos sobre nosotros para poder servir al Señor, para hacer lo que el Señor nos está demandando. Para ese te he ungido ¿para qué te tiene que ungir el Señor? Necesito que me unjas para servir en la adoración. Necesito que me unjas para servir con los niños. Necesito que me unjas para servir con las mujeres. Necesito que me unjas para predicar tu palabra. Necesito que me unjas para enseñar tu palabra. Necesito que me unjas. Porque ahí está la clave de que sea efectivo o no un servicio para el Señor. Cuando no hay unción, todo queda casi en la nada. A veces pensamos que por abrir la Biblia simplemente y dar una palabra ya tiene que haber algo. Pero ¿saben qué? Dios le presta mucha atención al portador, aquel instrumento que Él quiere usar. Lo quiere limpio, pero lo quiere ungido. Y la unción viene cuando aceptamos servir al Señor y cuando nos consagramos para que Él nos use. Porque de eso se trata la unción también. La unción es que uno es ungido, es apartado, es dedicado a algo. Nosotros, por ejemplo, esa batería la ungimos. ¿Para qué? Para que solamente se toque alabanza al Señor. Pero Dios puede apartar tu vida y ungirla. ¿Para qué? Para que solamente hagas eso, a lo que Él te llama. Esa unción viene de parte del Espíritu. Mateo 12, 17 al 21 dice: para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, no hablando del Señor Jesús: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu ¿dónde? Sobre él. Y a las naciones anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Mi siervo, servicio, va de la mano con unción. Servicio va de la mano con unción. Vemos cómo el Señor Jesús, en el Señor Jesús el Espíritu lo ungió para el ministerio. En la Biblia nos encontramos con distintas unciones. Está la unción real o para los reyes. Se ungían a los reyes.
porque se los apartaba, se los consagraba para un lugar de autoridad. Estaba la unción a los sacerdotes, se los ungía y se los apartaba para estar en el templo y servir al Señor. Y aún había unción para algunos profetas. Pero ¿saben qué yo veo en la palabra que el Señor dice? Que nosotros somos, 2 Pedro 1:9, no está, chicos, ahí. 2 Pedro 1:9 dice que somos linaje escogido, nación santa, ¿qué? Real sacerdocio. Y en el Apocalipsis, en el capítulo 5, cuando está el cántico, allí dice que somos reyes y sacerdotes. Dios nos ha apartado, dice, para Él, para que seamos una nación de reyes y de sacerdotes. Hay una unción sobre la iglesia que tenemos que tomarla y funcionar en el propósito que el Señor quiere. Para eso nos ha ungido con su Espíritu. Hechos 1:8. El Señor se estaba yendo y les da esta palabra: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando esta iglesia comenzó a trastornar el mundo, como dice allí en el libro de los Hechos, cada grupo a los que le predicaban se convertían, dice que venía el Espíritu sobre ellos y comenzaban a profetizar y a hablar en lenguas y se transformaban en una potencia. El Espíritu Santo sobre nosotros está directamente relacionado con servicio, pero también con poder. Con poder. Internamente Dios te puede dar poder para vencer hábitos, pecados y todo eso, para que tu ser sea transformado. Externamente, sobre vos, Dios te da poder para ministrar, para servir, para hacer lo que humanamente no podrías. Porque créanme, hermanos, que a veces pretendemos hacer la obra de Dios con nuestras fuerzas, con nuestra carne. Pero esto se trata de un ambiente espiritual, de algo que excede a lo que somos nosotros, excede a nuestra humanidad, a nuestra finitud. Es más grande y por eso necesitamos el poder del Espíritu obrando a través de nosotros mediante esa unción. Que el Espíritu esté sobre nosotros. El Espíritu sobre nosotros propicia el servicio eficaz. Y Él nos dio los dones, pero esa unción los activa. A veces hay dones, hermanos, están ahí, pero necesitan de la unción. Y la unción la vas a tener cuando estés con el que unge, que es con el Espíritu. Ay, mis dones no funcionan. No, sí funcionan. Sí funcionan. El tema es que tenés que conectarte con el que los hace funcionar. Esta unción solo es posible al estar con aquel que es la unción de Dios para la iglesia. Por lo tanto, debemos pasar tiempo con Él y nos empaparemos de ese aceite que hará fluir en nosotros el poder de Dios. Debemos buscar entonces la llenura del Espíritu. Debemos ser ungidos con el Espíritu. Debemos sumergirnos y llenarnos y que el Espíritu toque todas las áreas de nuestra vida. Primero, porque lo necesitamos a Él guiando nuestras vidas. Segundo, porque necesitamos que nos transforme, nos hable acá adentro. Y tercero,
porque hay un propósito para vos, para mí, que no es un propósito que se le ocurrió al pastor o a algún líder, se le ocurrió al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono se le ocurrió una tarea para darte. Y dijo: yo quiero que hagas esto. Y es tremendo. El Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias, Señor amado. Gracias, papá. Gracias por poder estar contigo, Señor. Señor, gracias porque un día tuviste misericordia de nuestras vidas y pudimos conocerte. Gracias por ese día, Señor, en el que conocimos la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, por ese momento en el que Él vino a nosotros. Nos selló como tu propiedad, pero también comenzó a obrar estando con nosotros. Comenzó a obrar estando en nosotros. Y también comenzó a obrar estando sobre nosotros. Por eso, Señor, hoy te pedimos que podamos entender esta palabra y estos principios para vivir de esa manera, entendiendo que el Espíritu tiene que tocar todo nuestro ser, por dentro, por fuera, y estar sobre nosotros. Espíritu Santo, en esta hora, ven, Señor. Ven una vez más. Comienza a traer, Señor, esa convicción a nuestro corazón de que somos hijos. Comienza a llenar todo en nosotros. Comienza a envolvernos en tu presencia. Comienza, Señor, a traer sobre nosotros tu unción, tu poder. Ven, Espíritu, ven, Señor, te necesitamos. Vamos a clamar, hermano.